Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Emilio Sagi Álvarez Rayón, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Encantados nosotros, porque el hecho de poder charlar contigo estos minutos, poder meternos de lleno en todo lo que hay detrás de una gran producción, como hemos visto días atrás en Baluarte con La Bohème y con otras tantas que vamos a recordar contigo, pues es un lujo, de verdad que hayas encontrado tiempo para estar con nosotros aquí y que nos puedas contar realmente lo que se siente cuando entra uno en un auditorio como pueda ser Baluarte, que ya conoces de hace tiempo. Sí, conozco, yo hice varias cosas allí. Hice 3 óperas, hice El Barbero de Sevilla, Las Bodas de Fígaro, Nabucco, y luego hice 2 zarzuelas. Hice El Juramento de Gaztambide, un navarro, un compositor navarro estupendo, y la del Manojo de Rosas de Sorozábal. Y la verdad es que estoy muy contento de estar otra vez aquí. Hace mucho frío, pero estoy muy contento de estar y de trabajar en el Baluarte, con el personal que son estupendos, muy buenos trabajadores y aparte encantadores, todo el mundo. Es un lujo porque tienes de alguna manera la visión de haber sido director gerente de alguna manera, por ejemplo, del Teatro de la Zarzuela, pero luego esa otra dirección que es la artística, que hemos podido disfrutar de tu currículum y de tu profesionalidad en el Teatro Real o en el propio Teatro Arriaga. Toda esa experiencia que después de tantísimas horas dentro y fuera del escenario, ¿cuál es la que más realmente te hace sentir realizado después de tantas horas de vuelo? Pues en el escenario. Mi vida es en el escenario. Yo fui desde el principio, me dediqué a la escena, a dirigir espectáculos, y por dirigir espectáculos se me llamó para dirigir teatros. Pero mi profesión es director de escena y de hecho ahora que ya no dirijo ningún teatro, dirigí 3, ya es bastante, ¿no? En la Zarzuela, el Real y el Arriaga. Y ahora estoy pues dedicado a mi trabajo, a mi profesión, que es esta, ser director de escena, y es donde me siento más feliz. Y de hecho yo nunca quise dejar el escenario a pesar de dirigir esos teatros, porque es mi vida, es lo que me da gasolina para cuando tuve que dirigir teatros. Uh-huh. ¿Es complicado decidir la programación de un teatro? Hombre, claro que es complicado, es muy complicado, tienes que mirar muchas cosas, tienes que analizar muchas cosas y luego pues tienes que tener una dicotomía importante sobre también la economía del teatro. No puedes pensar y decir, hago esto y esto y esto y luego ya veremos cómo lo pagamos, ¿no? O sea, siempre tienes que tener, pues eso, con el gerente o con el administrador o la administradora, tienes que trabajar con ellos para que el teatro no quede con un débito. O sea, el teatro tiene que trabajar con el dinero que tiene, pues como en las casas normalmente, no puedes gastar más de lo que recibes, ¿no? Pues esto es así. Entonces tienes que tener un balance importante entre lo artístico y lo económico o lo administrativo. Es lo más complicado probablemente. Uh-huh. Y luego, ¿cómo se estudia al público? Porque no sé si el público es distinto entre el sur de España y el norte, como pueda ser el público navarro, el público aragonés o el público vasco, o realmente al final cuando uno decide la programación fundamentalmente es con el presupuesto que tengas. Si tengo Bueno, tanto, como decías, tanto me gasto. Y lo que tú quieres, la filosofía cultural un poco que quieres plantear al propio teatro, ¿no? Entonces yo creo que ahí
el público, sí, piensas en el público y piensas en que la programación que estás haciendo que tenga un eco popular importante, porque es importante llenar el teatro, pero también tienes que tener una filosofía cultural importante y plantear que no solamente tienes que dar al público lo que sabes que le va a gustar, sino que le tienes que dar cosas que también el público conozca, que conozca ópera contemporánea, que conozca ópera checa o que conozca ópera barroca, o sea que el público hoy en día tú tienes que tener una filosofía cultural, repito, importante, porque no puedes tener no puedes hacer decisiones solamente comerciales. O sea, tienes que, aparte de programar los títulos conocidos y los títulos que llenas el teatro, Traviata, Rigoletto, Bohème, Lucia de Lammermoor, tienes que también programar otra serie de cosas que el público conozca y que conozca en directo, que no lo conozca por una grabación de la televisión, sino que lo conozca en directo y que piense, pues esto no me gusta o sí me gusta, y que al público también le amplíes, tenga una visión cultural grande sobre el repertorio y el mundo de la lírica. Porque realmente es la lírica lo que ha llenado tu currículum, no obras de teatro de texto, de diálogos. Solamente hice una versión de Otelo de Shakespeare. Yo estudié filología inglesa, bueno, me doctoré en la Universidad de Oviedo, soy doctor por la Universidad de Oviedo, y hice una versión del Otelo de Shakespeare con un compañero de la facultad. Yo di clase en la facultad, empecé dando clase en la facultad, y hicimos una versión de Otelo, lo único que hice. Luego en el mundo de la música sí que hice muchas cosas muy diferentes, porque hice ópera, hice zarzuela, hice musicales, hice cabaret, hasta hice una junta de accionistas de Iberdrola, 3 años en Bilbao. Me la encargaron y fue una cosa tan sorprendente que dije que sí, porque me parecía que nunca me había metido en una cosa así, y realmente funcionó muy bien, fue muy llamativo todo. Qué gracia. Claro, al final es verdad que la lírica, la ópera o la zarzuela, bueno, de alguna manera llega envuelto, es un caramelo diferente, ¿no? ¿Por qué te ha atrapado o lo has elegido tú deliberadamente? ¿Cuál es la chispa de la lírica? Bueno, en primer lugar, mi familia eran cantantes. Mi abuelo, Emilio Sagibarba, pues fue un gran cantante, muy famoso. Mi padre cantó en la compañía de mi abuelo. Mi abuela era bailarina, Concha Liñán. Mi tío Luis Agivela, pues también fue un barítono muy importante en el mundo de la zarzuela española. Entonces tienes ese background ahí detrás, y desde el principio pues yo no me daba cuenta, pero tenía ese background ahí importante. Y lo que más me atrajo fue el mundo teatral, con esa grandiosidad que tiene la ópera. La ópera la ópera o la zarzuela son los espectáculos que quedan que tienen esa grandiosidad, ese conjunto, un poco lo que decía Wagner, ¿no? de juntar pues escenografía, diseños, música, orquesta, ballet, actuación teatral, canto, todas esas cosas, todo ese amalgama de arte, ¿no? Pues es lo que más te atrae, lo que más te llama. Y toda la vida hice cosas con música, con lo cual hay muchas veces algún empresario teatral me pidió que hiciera en Madrid cosas de teatro, y nunca me atreví porque, no sé, me acostumbré siempre a trabajar en cosas con música que no sé cómo me vería yo haciendo una versión teatral, aunque bueno, pues me divertiría, me provocaría, como se dice en Sudamérica, ¿no? Claro, hablamos de ópera, hablamos de zarzuela con una naturalidad que no tiene por qué hacer que todo el mundo conecte. De hecho, no sé si ha perdido o está perdiendo esta etiqueta que desde hace mucho tiempo le hemos puesto a la ópera o a la zarzuela de ser elitista, de ser para un público específico, ¿o no? ¿O está cambiando?
Sí, yo creo que cambió totalmente, ya, yo creo que ya cambió, o sea que yo creo que eso son cosas que se decían en una época, probablemente se tenía razón, la ópera se hacía y había muy pocas funciones y las pocas funciones iba solamente gente pues con un poder económico importante y además se hacía una función o dos funciones en teatros importantes, en teatros en grandes ciudades. Hoy en día se hacen 12, 14 funciones, 6 de las óperas más digamos, menos conocidas, ¿no? Entonces yo creo que la gente joven está entrando en los teatros están haciendo una labor importante de descuentos, de entradas en último momento, etcétera, etcétera, y todas esas cosas hacen que la ópera no sea elitista. La zarzuela nunca se pensó que era elitista, al revés. En la zarzuela lo que se pensaba era que era un género de segunda, que era un género casposo y tal, cosa que no es así. Y luego hubo un momento que se conectó con la idea de la dictadura y todo esto, cosa que no es así, que la dictadura la haya utilizado probablemente, pero no es así. La zarzuela es un género de una pureza estupenda, los personajes son siempre de una honradez y siempre el pueblo es el que son los héroes, siempre son populares, con lo cual yo creo que son clichés que se montan en una época y que yo creo que ya están pasando. Ya nadie puede pensar que la ópera es elitista. ¿Que es caro el espectáculo? Sí, el espectáculo es caro porque el espectáculo sigue siendo caro. Para tener una ópera en buenas condiciones, hay que meter mucho dinero en el escenario, en los cantantes, en el decorado, en el vestuario, etcétera, etcétera. Entonces es caro, pero yo creo que los teatros sí que están haciendo una labor importante para que eso no pase directamente al público. Bueno, hay funciones, la función de estreno en muchos teatros importantes es muy cara. Bueno, pues con no ir a la función de estreno ya tienes una pequeña solución, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso son cosas que ya cambiaron y que probablemente tengan todavía que cambiar mucho más. Pongamos que efectivamente eso ya ha cambiado, pero que haya parte de la audiencia que nos está viendo que diga, bueno, es que se me va a hacer duro, es que tengo curiosidad, pero no termino de arrancar por ir a verlo. ¿Qué les podemos decir? Bueno, yo lo que les diría es que vengan a ver la Bohème, y no es por nada, porque yo esté aquí haciendo la Bohème, pero yo creo que la Bohème es una de las óperas que te hace envenenarte a la ópera, porque es una ópera que puede entenderla todo el mundo, que le va a emocionar a todo el mundo y que luego, pues aunque se cante en otro idioma como es el italiano, tampoco es un idioma tan alejado del nuestro. Entonces yo creo que habiendo la sobretitulación te enteras de todo el trasunto que está pasando, ¿no? Y yo creo que, hombre, lo que no creo que sea positivo es que alguien que no conozca la ópera pues entre directamente a la ópera y vaya a ver Katia Kavanova de Janacek o Sigfrido de Wagner. Yo creo que hay que ir como todo un poco, no lo sé, de menos a más. De menos a más, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar por las óperas más conocidas, por las óperas en las cuales el melodismo es más importante. Entonces, bueno, yo creo que de esa manera, pero yo creo que la ópera es un espectáculo, la ópera y la zarzuela, por supuesto, la zarzuela es más nuestra, entonces es más fácil el entrar en ella, ¿no? Y yo creo que siempre hay veces que también se tacha a la ópera de un género grave, ¿no? Que todo tiene que ser... Eso también es un cliché antiguo. No es así, o sea, no es así. Yo creo que en la ópera los argumentos, hay muchos que tienen un olor un poco antiguo, pero yo creo que un poco los directores de escena también tenemos ahí una labor importante de, no digo actualizarlos y que tengan que salir en vaqueros, pero sí darles la circunstancia. Yo creo que las obras después de tiempo pierden un poco la circunstancia, ¿no? O se hacen bibliográficamente como se hizo La Traviata cuando se estrenó en el Teatro de la Fenice de Venecia, que entonces es un trabajo para ver cómo se hacía en ese momento, pero si no, yo creo que hay que darle una modernidad, que el público de hoy en día, del año 23,
tenga la emoción, que le llegue esa emoción que tenía cuando se estrenó. Yo creo que eso hay que darle una pequeña vuelta de tuerca, una revisión, que no es ningún sacrilegio, sino que creo que tiene que ser así. Porque no hay una sola bohème. ¿Cuántas bohème hay? Pues cada director plantea una bohème diferente, y cada director musical, no solo escénicamente, sino que los directores musicales pues también tienen su versión un poco dentro de la partitura de Puccini, que obviamente es la que siguen al pie de la letra, pero luego le dan no sé, su manera de entender eso, porque lo están haciendo ahora. Y yo creo que los directores de escena hacemos exactamente lo mismo. Yo vi montones de bohèmes completamente diferentes a la que yo hago, ¿no? Cada uno hace la suya, y creo que eso es positivo. Y aparte, para los artistas, pues yo creo que es también muy positivo, ¿no? Porque a lo mejor una soprano pues igual hizo en su vida pues 84 funciones de bohème, ¿no? Que siempre haga la misma es un aburrimiento. Yo creo que el darle algunos puntos nuevos, que la soprano puede enriquecer ese personaje, creo que eso es muy importante. ¿Cómo se dirige a tantísima gente? Porque estamos hablando de los cantantes, estamos hablando de la figuración, estamos hablando del coro, estamos hablando de la orquesta. ¿Dónde está la varita mágica? ¿Cómo se pone de acuerdo a tantísima Yo gente creo que no se conoce entre sí? Porque muchos de ellos vienen de fuera, gente que se conoce, gente que no. Ellos se suelen conocer cuando ya llevan en la profesión un tiempo, se conocen, y entonces tienen una cierta química entre ellos, ¿no? Pero no hay varita mágica, o sea, no hay varita mágica, es trabajo como cualquier otro. Lo que pasa es que es un trabajo artístico, pero hay que trabajar, tienes que tener un poco de empatía con ellos, para que ellos entren en el personaje que tú quieres y hagan un poco lo que tú quieres dentro de cada uno. No obligarles a ser máquinas, a ser robots, sino que ellos son artistas. Entonces ellos tienen que entender la función como tú la quieres, pero dentro de su orgánico, ¿no? Y de su manera de expresarse. Y yo creo que es cuestión de trabajo. Y con el coro lo mismo. Con el coro pues hay que repetir muchas veces, hay que plantear y decirle, sobre todo pues cuando hay veces que el coro no es profesional, entonces que se centren en lo que viene antes y lo que va después, ¿no? Es muy importante en el mundo del escenario saber qué viene detrás de lo que tú estás haciendo. Tu acción va en un momento, pero después viene otra, entonces tienes que saber dónde te tienes que colocar para la acción que viene después. Entonces, todas esas cosas es cuestión de trabajo, de repetir, de tener paciencia, de intentar que todos esos personajes sigan un poco la idea y lo que tú pretendes, ¿no? Y bueno, pues hay veces que se consigue más, otras veces se consigue un poco menos, pero bueno, hay que intentar siempre que se consiga al máximo, aunque la excelencia es una palabra que yo creo que, bueno, pues hay que intentarlo, pero bueno, hay que seguir, hay que ir adelante, siempre hay que ir adelante y siempre hay que ser positivo. Es complicado, desde luego, pero bueno, con esfuerzo tienen que salir. Tienen que salir las cosas al final, después de tantos años. ¿Cuántos años? No te voy a preguntar cuántas funciones, porque dudo que lleves la cuenta. Muchas. No les llevo. Pero para una función, doble función, que es la que traéis a Baluarte, ¿cuántas horas de ensayo? ¿Cuántos días hay que estar preparando esas dos funciones? En realidad, bastantes horas y bastantes días. Normalmente una función de ópera se ensaya 20 días, un mes. Cuando es una cosa nueva se ensaya un mes. Bueno, aquí ensayamos cerca de 20 días y tal, y bueno, trabajando rápidamente, porque no tuvimos el escenario desde el primer momento. Entonces esas cosas hay que trabajarlas, y hay que tener muy bien diseñado qué haces tal día, para llegar al ensayo general, que es el último ensayo con la función perfecta. No podemos, el ensayo general, si hay un desastre se para, pero no se suele parar, va con todo, vestuario, maquillaje, peluquería, decorados, cantando, orquestas y tal. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que intentar, tener una
un cálculo de las posibilidades que tiene cada teatro, las posibilidades que te da cada teatro para llegar al ensayo general con la función perfectamente hecha. ¿Cómo es este teatro? No, este teatro es estupendo, la verdad, y quiero decir que la técnica trabajan estupendamente, los cambios, que son cambios a vista del público, son complicados y los ensayamos y los hicieron perfectos. Ayer lo hicieron perfecto, con lo cual lo van a hacer perfecto. Y son gente muy entregada y muy simpática, he de decir. Y bueno, pues es un teatro que únicamente tuvimos el escenario pocos días, esto lo tengo que decir, pero creo que no dieron esas posibilidades. Yo creo que en el escenario, los ensayos en el escenario son importantes porque todo el coro y todo el personal ve el decorado y se mueve en el decorado. Es importante que tengan la tranquilidad de moverse en ese decorado, pero hay que trabajar con las posibilidades que hay, y entonces puedes tener el escenario muchos días, si los tienes pocos, pues tienes que plantearte y trabajar para que el resultado al público, que es lo importante, sea igual como si tuviste un mes, 20 días, 10 o 5. El público no se le puede decepcionar nunca. El público hay que darle todo, es un acto de amor al público, y lo que no podemos decir, no, es que trabajamos mucho, tuvimos muchos problemas, no, eso al público no le interesa. El público lo que viene es a disfrutar, con lo cual al público no le tienes que decir si trabajaste mucho, poco o regular. El público viene a disfrutar y eso es lo que le tienes que dar al público. Luego ya te enterarás si ha calado o no ha calado, o ha emocionado o no. ¿Eres muy exigente? Bueno, yo creo que todos somos, en esta profesión, tenemos que ser exigentes. Lo que pasa es que hay que tener también un poco de paciencia, y muchas veces que el cantante pues igual no tiene, como dicen los ingleses, los skills de actuación, ¿no? Entonces lo que no puedes es vejar a ese cantante, sino que le tienes que ayudar para que esos pequeños puntos que tiene de actuación los trabaje y los amplíe. Pero yo creo que hoy en día la mayoría de los cantantes tienen una visión teatral importante. Hoy en día ya no te encuentras el cantante que canta delante y que no se preocupa de la actuación. Yo creo que eso ya hoy en día ya casi no existe. Entonces, y luego sí, exigente eres, lo que pasa que no exigente dictador. A mí no me gusta, creo que la dictadura es mala en cualquier sitio, y en el arte también. Hay colegas míos que piensan que con la dictadura y con el terror se consigue una especie de karma, ¿no?, importante. Yo no creo, yo al revés, yo creo que con la armonía, con el trabajo armónico, yo creo que se consigue muchísimo más de cualquier artista que de una manera dictatorial. ¿Cuántos años llevas en esta profesión? Pues debuté en el año 80, con lo cual llevo 43. O sea, hace un rato, ¿no? Sí, hace un ratito, sí. ¿Cómo han evolucionado desde entonces las artes escénicas? ¿Hacia dónde crees que camina? Yo creo que han evolucionado muchísimo. Yo cuando empecé, verdaderamente, cuando empecé en los teatros de ópera aquí en España, eran decorados de papel que se movían cuando pasaba cualquier artista, ¿no? Entonces la puesta en escena casi no existía. El director de escena era un señor que era un guardia de tráfico, ¿no? Usted entra por aquí, sale por allí, luego lo que haga en el escenario, allá usted, ¿no? Entonces yo creo que verdaderamente la revolución que empezó en Italia con Luchino Visconti y el Regietheater alemán, ¿no?, que era la teatralidad dentro de la ópera. Aparte, todos los tratadistas, todos los musicólogos, por ejemplo, hay un musicólogo importantísimo, Paul Henry Lang, que escribió un libro, La experiencia de la ópera. Era un profesor de Inglaterra, creo, de Estados Unidos. Entonces, este hombre dice la ópera es teatro en música.
Entonces, es teatro en música, o drama en música, o comedia en música, ¿no? Eso evolucionó y ahora verdaderamente en todos los teatros se hace teatro en música, o sea, drama en música o comedia en música, cosa que antes, en los años, pues cuando yo empecé, era muy complicado. Aquí se fue evolucionando y creo que va un poco a abrirse. Yo creo que no es malo que en el teatro se abra ventanas, ¿no? Que entre el aire. Yo creo que no es malo. Hay mucha gente que dice, estamos yendo. Yo creo que el tiempo, luego el tiempo es un colador fenomenal. Yo creo que el tiempo luego dice esto sí, esto no, y lo que queda siempre va quedando lo bueno. Hay muchas veces que se dice tal ópera que es maravillosa y dices, bueno, cuando no se hizo en 80 años algo pasa, ¿no? O sea, o no es tan, no sé. Yo creo que el tiempo es el que dirá un poco hacia dónde vamos, pero yo creo que no hay que tener miedo a las cosas nuevas y pues no sé, yo llevo muchos años y tengo una edad, hay gente joven, hay directores jóvenes que están haciendo cosas muy novedosas. Que haya algunas que no estén bien, bueno, pero eso también me puede pasar a mí, o sea que yo creo que en el arte te puedes confundir muchísimo, muchas veces. Hay veces que te sale genial y otras veces que te puedes confundir. Yo creo que esa apertura yo creo que es positiva. Aunque de repente pues haya una cosa que es un escándalo, que tal, la gente sale, qué vergüenza, tal. Bueno, pero esas cosas igual hacen bien, no sé, hacen que todo el mundo hable del género, ¿no? Claro. Que hable de la ópera, eso creo que es muy bueno, ¿no? Entonces igual van a aplaudir o a no aplaudir o lo que sea, yo creo que eso es positivo y luego esa persona, pues probablemente yo cuando empecé también tuve funciones que tuve unos escándalos espantosos. Luego cuando ya vas siendo más mayor hay otros que hacen otras cosas más sorprendentes y son esos los que reciben esa especie de contestación del público. Yo creo que el abrirse no es negativo. Luego quedará lo que tiene que quedar. Hay cosas que dirán, bueno, eso ya no se va a hacer nunca más, pero hay otras cosas que sí quedarán y creo que siempre es positivo. Yo creo que en el arte yo creo que nada es sagrado, yo creo que todo puede pasar y luego ya veremos con el tiempo lo que queda, lo que rimane, como dicen los italianos. Me ha gustado eso de que el tiempo es un colador fenomenal, que sí, va discriminando las cosas. Que te quede mucho tiempo para hacer todavía mucho más, que podamos disfrutar de lo que esté por venir. Emilio, ha sido un placer, muchísimas gracias. También. Muchas gracias por a vosotros. Por cierto, ¿desde dónde sigues la ópera? La función yo nunca veo las funciones. Nunca. No, yo veo el general y luego las funciones estoy dentro, siempre. Yo si pasa algo no puedo resistir el estar en el teatro, en el patio de butacas y ver a lo mejor que una gran artista tiene un momento malo y le hace algo malo y hace algo que no tiene que hacer o que no tiene que hacer de lo que yo le diga, sino que le salga mal un aria o tal. Yo eso lo sufro muchísimo, entonces no quiero estar. Yo tengo que estar dentro. Yo estoy dentro, por allí, por un lado, sentadito, no doy la lata porque los regidores del escenario son son los que llevan la función en el día de las funciones verdaderamente. Yo en las funciones no tengo nada que hacer, no debo de hacer nada, ¿no? Pero sí que estoy dentro del escenario. Yo quiero estar dentro de la cocina en las funciones. Yo no puedo estar viendo. Cuando ya llevo muchas funciones, por ejemplo, no sé, pues, bueno, esta Bohème se hizo muchísimas veces, pero así todo siempre tienes cantantes nuevos, gente nueva, que ves que es una gran artista quien está haciendo ese papel. Entonces, yo eso no puedo estar en la sala y que pueda tener una mala noche y yo eso no lo podría soportar. Tengo que estar dentro y estar un poco dentro del ajo. Que vaya muy bien y muchísima suerte en lo que quede. Esperemos, toquemos madera, que es lo importante. Que vaya muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar.
una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.